Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 25 de enero 2020. Apocalipsis para niños. En nuestra serie estamos en el devocional número 25. La enseñanza de hoy y la de algunos días más adelante será esta: una oportunidad para vivir. Estamos en la primera lección. Apocalipsis 3, 1 al 6 es la base. Déjeme introduzco de la siguiente manera. Diga no a la piratería, dicen muchos anuncios últimamente. El problema es que el día de hoy se puede falsificar casi cualquier cosa: relojes, alimentos, medicamentos, películas, bolsas, ropa, etc. Puede encontrarse, incluso se dice, originales y piratas, y he aprendido que ahora resulta que hay unas cosas que son piratas originales. ¿Qué es eso? Pues seguramente usted sabe, y si no, pues hay que investigar, porque está raro eso de que pirata original. Ni hablar del dinero falso. Lo grave es que también las virtudes de la vida pueden falsificarse. El Señor habló de la falsificación de la piedad cuando condenó a los religiosos judíos por su hipocresía y por su manera equivocada de orar y de ayunar y dar limosnas. Oiga, ayunar, dar limosnas, orar son actividades piadosas por excelencia, pero Jesús llamó a los fariseos hipócritas por la manera como ayunaban, oraban y daban limosnas. En el mensaje a la iglesia de Sardis nos habla de la falsificación de la vida. Se trata de una iglesia que parecía muy activa y vigorosa, pero estaba enferma de muerte y debía hacer algo pronto para sobrevivir. En esta iglesia no había problemas de persecución, tampoco problemas de falsas doctrinas. Su problema era el estancamiento, el conformismo y su aparente vitalidad, que solo era un asunto externo. Tenían una reputación muy buena, pero no tenían vida verdadera. El nombre de la ciudad en donde estaba la iglesia, Sardis, significa remanente, y esto se relaciona con el remanente de creyentes avivados que había en la iglesia. La ciudad era la capital de Lidia, era una ciudad amurallada que se consideraba inexpugnable, pero Ciro, rey de los medos persas, la había conquistado siguiendo un camino secreto por el acantilado. Esto también se relaciona con la realidad de la vulnerabilidad o lo vulnerable que es una iglesia cuyos miembros se sienten perfectos o se sienten seguros y piensan que no les hace falta nada. Leamos el pasaje para que veamos por qué estoy diciendo todas estas cosas que el Señor exhorta a la iglesia. Yo ya leí el pasaje, ya lo estudié, por eso estoy anticipando esto para que cuando lo leamos usted y yo tengamos conciencia de eso. Dice así el texto, que es Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Dice así. Y perdón, he dicho que se trata de Apocalipsis, sí, Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Dice así el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 1 al 6. El día de hoy no estamos exentos de un problema así como el que se describe en Sardis. El nominalismo o cristianismo de nombre está invadiendo las iglesias el día de hoy. También la superficialidad en la vivencia de la fe, es decir, el cristianismo carnal. Pero todo ello, en este pasaje nuestro Señor, para todo ello en este pasaje nuestro Señor se presenta como el que contiene en sí mismo toda la divinidad. Los 7 espíritus de Dios, dice el pasaje, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Eso habla de la plenitud de Dios, el Dios completo, por así decirlo. Él es uno solo, pero es una manera metafórica de hablarnos de la grandeza de Dios. Y también se describe al Señor como el que tiene a los pastores en sus manos. Y nos hace una invitación para vivir. Miren, les leo otra vez el pasaje. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ¿recuerdan? Lo leímos antes.
que representaban las 7 estrellas. Los candelabros o candeleros eran las iglesias y las estrellas eran los pastores, y Él los tiene en sus manos. Muy bien, insisto que no estamos exentos de problemas como estos el día de hoy. Por eso vayamos a una enseñanza que tal vez nos ayude a que como individuos, como familia y como iglesias podamos librarnos de esta enfermedad espiritual. La vida de la iglesia es más que un nombre o una fama. Tienes nombre que vives, pero, así dice el texto, pero estás muerto, dice más adelante, pero estudiaremos esa frase, estás muerto, pero por ahora quedémonos con esto. Tienes nombre que vives, pero, o sea, la idea es la apariencia y la pretensión. Ese era el problema de la iglesia de Sardis. No tenían los problemas que eran comunes en las otras congregaciones que ya hemos estudiado, pero tampoco tenían vida. Los problemas de herejías que acusaban en otros lados en Sardis no existían, sencillamente porque eran demasiado holgazanes intelectualmente hablando como para reflexionar y profesar sus convicciones. Ni siquiera tenían la fuerza para discutir, pelearse por alguna idea doctrinal. Este es un mal que aqueja también a las iglesias de la actualidad. Hay demasiados cristianos que creen lo que creen como un acto de sumisión a su líder o a su tradición, pero nunca se han tomado el trabajo de reflexionar sobre el particular para tener una convicción más seria. En la iglesia la reflexión es indispensable. El día de hoy, de hecho, en algunas comunidades se ejerce un dominio, no un pastorado, un dominio, un cacicazgo de algunos líderes que son más que líderes. Y resulta que manipulan a la gente, manipulan a la iglesia y los feligreses, algunos con anorexia y bulimia bíblica y teológica, es decir, no se alimentan bien espiritualmente, con una, digamos, una desnutrición espiritual, una desnutrición de la palabra, pues ni siquiera se atreven a discutir para reflexionar sobre alguna idea, sino que se tragan todo lo que les dicen. Tienen como un embudo en la cabeza sin filtro. Y de hecho hay comunidades en donde se creen cosas que se contradicen entre sí, pero todas las creen juntas porque ni siquiera se han puesto a pensar cómo es posible que estas cosas se contradigan. Los de esta iglesia tampoco tenían problemas de persecución, seguramente porque su presencia no era significativa, ¿no? Usted sabe, si no hace ruido, pues no hay por qué perseguir a alguien que no hace nada. Como aquella frase que se le atribuye a Don Quijote de la Mancha y a Sancho Panza, que es un error atribuírsela, pero de todas maneras es la tradición que dice que van caminando y se oyen, dice Sancho Panza, maestro, señor mío, se oyen ladrar los perros. Y Don Quijote dice, señal de que andamos, Sancho. Insisto, no está en el Quijote, pero todo el mundo dice que está, pero como frase nos ayuda a entender esto. Pero una iglesia que impacta, una iglesia que trabaja, una iglesia que hace ruido, una iglesia que reflexiona, oiga, sí, será perseguida porque regularmente las ideas de una iglesia, no regularmente, siempre, son contrarias a los valores del mundo. Es terrible que una iglesia deje de preocupar al mundo y deje de significar un problema para los enviados del mal. Es importante la historia y la imagen de una iglesia, pero es más importante su presente, en virtud de que está formada por gente y cada etapa de su vida tiene una nueva generación a la cual ministrar. Una dinámica de vida es importantísima en toda congregación. Que nuevos creyentes puedan integrarse al trabajo y formen parte de la iglesia con todas las prerrogativas de la vida de la iglesia. Una iglesia debe tener cuidado de no estancarse en una estructura cerrada donde solo un grupo participe. Todo el mundo comienza un trabajo sin experiencia. El problema es que el viejo en ocasiones dice, ¿y ese quién es? Ese no tiene experiencia. Pues así comenzaste tú, amigo, se le puede decir. Así que no hay razón para temer que Dios no haga con otros lo que hizo con nosotros. Además, la iglesia es esencialmente un rebaño, es decir, un refugio de ovejas. Y recuerde, las ovejas no vuelan, no tienen aguijón para picar, no tienen colmillos para morder, no corren rápidamente, no ven bien, son miopes. Sin embargo, su fuerza es estar juntas, se protegen mutuamente y además tienen un pastor que las cuida. Se dice por ahí a los que saben que si las ovejas no nos sirvieran a los seres humanos, si las ovejas no nos fueran útiles, ya se habrían extinguido, porque con los problemas ecológicos que hay, los depredadores hubieran acabado con ellas. La única razón porque hay ovejas todavía, esa clase de ovejas que se pastorean, es porque no son útiles a los seres humanos y las pastoreamos. Pues la iglesia es un rebaño, un refugio de ovejas, es decir, una comunidad redentora, una hermandad que sirve como instrumento para que Dios transforme vidas.
De eso se trata principalmente la naturaleza y misión de la iglesia, de transformación de vida. Así que una iglesia que ha dejado de presenciar la transformación de quienes se integran a ella y ha dejado de integrar nuevas personas a su comunidad y trabajo, y sobre todo ha dejado de proclamar el evangelio, es un grupo de personas, una organización religiosa, un negocio tal vez incluso religioso, una empresa, pero no una iglesia. Una iglesia es una agencia del reino de los cielos en la tierra. Es más que una organización, es un organismo viviente que va integrando más personas y va creciendo y va transformando vidas, porque cada persona que se integra es una persona que es transformada. Por eso hemos declarado esta enseñanza de esta manera. La vida de la iglesia es más que un nombre o una fama. En el mundo actual está de moda incluso, están de moda algunas iglesias en particular. Hay algunas iglesias que incluso tienen algo así como sus sucursales. Surgieron en alguna parte del mundo, en algún país, pero tienen sus sucursales. Y de repente ya plantaron otra iglesia, rentan un auditorio, compran un lugar gigantesco. Y es muy curioso, pero bueno, la obra misionera es importante. Una iglesia debe ir a todas partes del mundo, porque Jesucristo dijo eso: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, a plantar iglesias. Pero uno enviamos un misionero y a plantar iglesias. ¿Y qué significa eso? Pues a ganar almas para Cristo, a ganar personas para Cristo, seres humanos, no solo almas, sino seres humanos integralmente, predicarles el evangelio, hacer los discípulos de Jesús, y se van integrando. Pero hay congregaciones tan famosas, con un estatus tan alto, que llegan a un lugar y el primer día de culto que tienen son 2.500, porque son una especie de sucursal, una especie de franquicia de la otra iglesia. ¿Y qué es lo que mueve a la gente a ir ahí? Pues la música, o que está compuesta con artistas, porque estén ahí algunos artistas famosos, o que es una iglesia que no exige a los miembros o a los que asisten los domingos, que no exige que sean parte integral, con que vayan el domingo y dejen sus diezmos. Con eso allá han surgido comunidades como la que posiblemente se describe en este pasaje, que se le llama la iglesia de Sardis. Está en la ciudad de Sardis. Cuidado, porque la vida de la iglesia es más que un nombre o una fama. La vida de la iglesia es una comunidad que transforma vidas, que está viva, que integra nuevas personas. No perdamos de vista eso y seamos la iglesia de Cristo. Infundamos vida a nuestra comunidad de fe y seamos la iglesia de Cristo. Y si usted no va a ninguna iglesia, lo he estado diciendo en nuestros estudios, porque debo decirles, los estudios anteriores que yo compartí con ustedes, no sé desde cuándo está usted viendo los estudios devocionales que comparto, pero por hablar de los últimos años, todo el libro de los Salmos, todo el libro de los Proverbios, han sido mensajes evangelizadores, mensajes de aliento, pero ahora recibí muchas peticiones de personas de que estudiáramos el libro del Apocalipsis, dado lo que se habla en el mundo, acerca del fin de los tiempos y demás, y estoy estudiando esto. Pero recuerde, yo no comparto mis ideas o lo que tengo ganas de decir, sino lo que dice el texto, y el texto en esta primera parte del Apocalipsis habla de las iglesias, y por eso estamos hablando del tema de las iglesias. Por eso, si usted no va a ninguna iglesia, yo le aconsejo, únase a una, pero a una que más que estatus, que más que fama, que más que moda, sea una iglesia, la iglesia verdadera de Cristo, donde la vida de los que asisten es transformada. Intégrese, usted y toda su familia, e infundamos vida a nuestra comunidad de fe y seamos la iglesia de Cristo. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.